Desde febrero hasta aquí, la comunidad científica ha hecho un esfuerzo tremendo por intentar entender la enfermedad, el virus SARS-CoV-2, y se han desarrollado los intentos de vacunas que ya conocéis y que esperemos que lleguen en breve, pruebas para poder diagnosticar el virus, marcadores que nos ayudan a entender cómo funciona la enfermedad y a poder ayudar a los clínicos en el manejo de los pacientes, pero a la vez que todo ese esfuerzo tremendo que está haciendo la comunidad científica en una comunicación y en una inversión de dinero sin precedentes, también ha empezado a haber bulos y ideas que han circulado por los grupos de WhatsApp, incluso se han dado noticias en la televisión que creemos que son muy preocupantes. Y bueno, yo tengo 3 minutos, no os voy a hablar de todos ellos, solo de algunos, pero sí me gustaría transmitiros la idea de que hay que tener cuidado y que hay que ser crítico con esos bulos, esas mentiras que nos cuentan a veces con 2 o 3 pinceladas de datos científicos y que parece que tienen cierto sentido, pero que en realidad hacen mucho daño. Se nos ha dicho, por ejemplo, que el virus no existe y que todo esto es una invención, la pandemia o como le queráis llamar. Hemos visto el virus, más allá de los efectos que todos conocéis en los hospitales y en los enfermos. Hemos visto el virus, le hemos sacado fotos, lo hemos secuenciado, trabajamos con él, es decir, el virus existe. Lo hemos visto todos, aquí en este laboratorio y en muchos otros por todo el mundo. Se nos ha dicho que la PCR, la prueba con la que diagnosticamos la presencia del RNA de este virus y que ellos han explicado en otros vídeos, no es específica, que incluso el inventor de la PCR, Linus dijo que no tenía sentido utilizarla en virus. Sin embargo, la PCR es específica, nos fiamos de la secuencia del virus y se hace una prueba que detecta exclusivamente a ese virus. Se nos ha dicho incluso que en los colegios que las pistolas que toman la temperatura pueden matar neuronas, esas pistolas reciben infrarrojos, no producen infrarrojos, en fin, hay muchas cosas que no aguantan ni un mínimo de pensamiento crítico y que vosotros mismos, si las pensáis 2 veces, os podréis dar cuenta de que son bulos. Pero el más dañino de todos y el que me parece más peligroso es el de las vacunas. En las últimas encuestas decían que solo un 25% de la población española va a acceder a la vacuna. Va a querer vacunarse. Y eso es muy problemático. Las vacunas funcionan solo si nos vacunamos todos. Por supuesto hay que vacunarse porque uno quiere vacunarse, pero no hay que dejarse influenciar por todas las historias que nos han contado. Las vacunas no llevan un chip. Las vacunas pueden producir efectos secundarios, hay que tener en la balanza. Y es lo que se hace en todos los ensayos que estáis leyendo todos los días en los periódicos. Son los ensayos más seguros probablemente de la historia, más vigilados. En cuanto ha habido un pequeño error o algún efecto secundario, lo habéis sabido a través de los periódicos inmediatamente. Cuando la vacuna salga al mercado, va a ser segura. Tal vez no sea la más eficiente que la siguiente tanda, pero sí va a ser segura. Y no lleva un chip, no produce, como todos los bulos que se han ido diciendo sobre las vacunas están basados en trabajos muy antiguos, que además ha demostrado que eran mentira, muchos de ellos, y no están basados en ningún dato actual. Por lo tanto, lo único que podemos decir sobre los bulos, que nos podríamos tirar horas hablando sobre todas las historias que se han contado, es que seamos críticos y que no dejemos que eso influya en decisiones que son realmente importantes para nuestra salud, pero sobre todo para la salud de nuestro país, de la comunidad, de todos nosotros. Por lo tanto, al final es simplemente que aconsejaros, pediros que tengáis un espíritu crítico ante todas las noticias falsas, por mucho que parezca que tienen algún barniz con 2 o 3 notas científicas, si las analizáis con un poco de crítica o buscáis un poquito más, veréis que no tienen sentido y, sin embargo, pueden ser muy peligrosas. No tenemos que dejar que nuestras decisiones en salud, la propia y la de todos, se vean afectadas por mentiras que nos están contando con el mero afán de hacer daño.